Listo. Muy bien, así que bienvenidos ya a nuestro taller número 5. Como les comentaba, es el taller 5 del programa Viviendo en Comunidad. Y pues hoy tenemos la dicha de tener a nuestra neuropsicóloga con nosotros. Ella se llama María Fernanda Amistí y ella va a estar compartiendo este tema tan importante. Precisamente lo quisimos trabajar porque es sumamente importante cómo lidiar con la frustración, ¿verdad? De nuestros chiquitos. Y vamos a iniciar, pero antes sabemos que muchos de ustedes recibieron una notita, los que son parte de nuestro programa escolar, recibieron una notita donde íbamos a darles un premio por estar aquí. Sabemos que después de una jornada laboral o de los quehaceres del día a día, es difícil estar en una actividad durante la noche, ¿verdad? O parte de la tarde. Así que hoy les tenemos un premio para sus chiquitos del programa escolar. Así que si pertenecen al programa escolar y quieren recibir su premio, pueden escribir en el chat su nombre, el nombre y apellido del estudiante y el grado que cursa para que hagamos efectivo el premio que les compartimos ahí. Entonces, desde ya lo pueden ir escribiendo y así se puede hacer efectivo ese beneficio que les compartimos. Así que bienvenidos y va a ser un gusto compartir con ustedes. Recuerden que después de que María Fernanda pueda compartir la información que tiene para nosotros, va a haber un espacio de preguntas, así que pueden quedarse hasta el final para compartir con ella. Así que bienvenida María Fernanda. Hola a todos, muy buenas noches. Es un gusto tenerlos acá con nosotros, ¿verdad? Y para mí pues va a ser todo un placer compartir con ustedes esta noche y pues compartir con ustedes también un poquito de lo mucho que he aprendido a lo largo de trabajar con niños y sobre todo pues de lo que nos da la psicología y la neuropsicología con estudios e investigaciones recientes, ¿verdad? Pues como ya dijo Ana, mi nombre es María Fernanda Amistí, ¿verdad? Soy neuropsicóloga. Y pues el día de hoy, ¿verdad? Esta noche pues vamos a trabajar sobre el tema de la frustración, ¿verdad? Que muchas veces no sabemos cómo lidiar con ello, ¿verdad? Y que en algún momento pues también a nosotros nos causa frustración ver frustrados a nuestros chiquitos porque hay algo que no pueden realizar como ellos quisieran, ¿verdad? Entonces, pues vamos a empezar justamente con el tema, ¿verdad? Vamos a tratar de hacerlo un poquito dinámico y práctico, ¿verdad? Si en algún momento hay algo que quieran ir comentando conforme yo voy mencionando algún aspecto, pues enhorabuena, lo pueden hacer, ¿verdad? Y así lo hacemos mucho más dinámico y no solo soy yo la que va hablando, ¿verdad? Bueno, ok, entonces empecemos con la frustración, ¿verdad? ¿Cómo vamos a lidiar con ella? ¿Cómo lidiamos nosotros con ella? ¿Y cómo lidian con ellas nuestros chiquitos, ¿verdad? Bueno, para empezar tenemos que definir la palabra frustración, pero antes de eso, creo que es importante entender que es un momento o es un elemento que no podemos saltarnos en la vida, ¿verdad? O sea, es inevitable. Siempre nos vamos a enfrentar a algo que no sale como nosotros queremos, que por más expectativas, planes, organización y demás que hagamos, pues hay algo que no sale de acuerdo a nuestras expectativas, ¿verdad? Y eso definitivamente pues nos va a traer cierto malestar porque no se está cumpliendo lo que nosotros esperábamos que pasara, ¿verdad? Entonces, no podemos evadirla, ¿verdad? Como dicen por ahí, ¿verdad? Hay elementos que por más que querramos, no los vamos a evadir, ¿verdad? Que ahí están presentes y que en algún momento de nuestras vidas van a pasar. Entonces, no es tan importante el asunto de voy a evadir ese sentirme frustrado, sino es importante aprender a resistir, aprender a gestionarla y sobre todo, si somos papás, a enseñar a nuestros hijos a aprender a gestionarla, ¿verdad? Esto último también es bien importante porque últimamente se ha estado dando la idea que, si yo no le doy a mi hijo lo que necesita, le voy a ocasionar un trauma, ¿verdad?
Sobre todo porque en algún momento la dinámica que hemos tratado de inculcar desde la psicología es la crianza positiva, pero muchas veces la crianza positiva se tergiversa un poco y muchos lo llegan a entender como ser permisivos y no poner límites, o que no podemos darle ese tipo de frustración a nuestros hijos porque eso puede crear un trauma, ¿verdad? Y no se trata de eso, ¿verdad? Muchas veces nos vamos al extremo contrario de no poner límites, o a veces nos vamos al otro extremo de ser severamente castigadores o demasiado autoritarios, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto que nuestros hijos necesitan cariño, necesitan comprensión, sabemos que hay cosas que por la edad no pueden hacer, definitivamente también necesitamos aprender a poner límites y a ayudarles a gestionar esto que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, vamos a intentar descifrar acá que el punto fundamental es mantener el equilibrio, ¿verdad? Nuestros hijos necesitan límites sanos, ¿sí? Porque obviamente todo en extremo no es bueno, ¿verdad? Y tampoco nos resulta ser tan condescendientes con lo que nuestros hijos nos están pidiendo, ¿verdad? O lo que creen ellos que es necesario tener, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con la frustración, verdad? Antes de definirla, creo que es importante reconocer, ¿verdad? Que llegado el año, el primer añito de vida, para nuestros hijos es importante aprender la palabra no, ¿verdad? Con muchos papás que hemos trabajado este aspecto, lo primero que me mencionan es esa duda, ¿verdad? De, bueno, ¿cuándo en algún momento yo le tengo que marcar un límite a mi hijo y decirle que no se puede hacer tal cosa, ¿verdad? O qué hago, le doy lo que necesita, ¿verdad? Porque pobrecito, porque la psicología dice que los niños no pueden estar llorando mucho tiempo porque eso produce cortisol, que es la hormona del estrés, y daña a nivel cerebral su cerebrito que todavía está en maduración. Y entonces, ¿qué hago, verdad? Si la psicología dice eso, entonces hay que distinguir ciertos aspectos por acá, porque si bien es cierto que un llanto prolongado también deja algunas cuestiones a nivel cerebral, no significa que dejemos llorar a nuestros hijos, ¿verdad? Y no los acompañemos, pero tampoco significa que tengamos que dar lo que necesita, sobre todo cuando en ese momento está demandando algo que no es fundamental o necesario. Podemos poner muchos ejemplos, ¿verdad? Creo que ustedes han tenido experiencias con sus hijos en todas las etapas de su vida y me van a decir, bueno, sí, me acuerdo cuando lloró porque quería una galleta, ¿verdad? O porque en pleno centro comercial quería que le regalara tal peluche. O en pleno supermercado empezó a llorar porque quería tal juguete o porque quería tal comida, ¿sí? Entonces, si bien es cierto que los niños van a manifestar estas cosas porque es parte de su evolución, ¿sí? Porque es parte de la inmadurez que ellos van a tener en los primeros años de vida y sobre todo porque a nivel cerebral les cuesta entender que hay cosas que son necesarias y hay cosas que no, que hay que tener un tiempo de espera, que, bueno, si hay algo que él quiere, pero en ese momento no se puede, ¿verdad? Sino que lo pueda hacer más adelante. Todas estas cosas sobre el circuito de recompensa, el querer la recompensa ya en el momento, el que las cosas salgan como ellos quieren, todo este tipo de cosas les va a llevar años a entender que todo es un proceso y que no todo va a salir como ellos quieren, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿sí? Porque dentro de la evolución del niño, como dice René Spitz, que es uno de los exponentes de la psicología infantil, ¿verdad? Nos marca mucho en sus libros o en sus textos que el niño necesita tanto cariño como frustración, ¿sí? No puedo venir y que mientras esté llorando me desconecto y lo dejo ahí, sino que lo acompaño a atravesar esa situación, pero tampoco puedo servirle todo y darle todo, ¿sí? Porque necesita de esa frustración para entender que no todo es fácil en la vida, ¿sí? Y entonces hay cosas que si en algún momento no lo hacemos, si no le damos esa oportunidad de frustración desde los primeros años de vida, entonces esto le va a perjudicar grandemente. ¿Y cómo le va a perjudicar? Pues definitivamente porque entonces
va a ser un niño que llegado a su edad adulta, pues le va a costar mucho manejar esos sentimientos de frustración cuando algo no sale como él quiere, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de todo esto, creo que es importante definir qué es la frustración, ¿verdad? Y vamos a decir que es una vivencia emocional que se presenta cuando algo que deseamos, algo que planeamos, cuando es un proyecto, una necesidad, algo que al final no sale como nosotros esperábamos, ¿sí? Y que no cumple nuestras expectativas, ¿sí? Hay que tener en cuenta que es algo transitorio, que solo surge cuando nos enfrentamos a esas situaciones que no salen como nosotros esperamos, ¿verdad? Ahora pregunto, ¿verdad? ¿Quiénes de ustedes el día de hoy, por ejemplo, se frustraron por algo que no salió como ustedes querían? Pueden levantar la manita o pueden decir sí en el chat o algo por el estilo. ¿A alguien le pasó algo? Por ahí ya levantaron la manita, ¿no? Algo no salió como ustedes esperaban, ¿verdad? ¿Qué sintieron o cómo se sintieron en ese momento que no salió ese proyecto o esa situación como ustedes esperaban? ¿Qué sintieron? A ver, ¿qué sintieron? Tratemos de indagar un poco en nuestras emociones, porque por aquí hay varios que dicen que sí, hay algo que no sucedió como esperaba, ¿verdad? Frustración, desánimo, muy bien, desánimo, ¿qué más? ¿Se enojaron? Enojo, muy bien, ¿qué más? Ganas de rendirse, dicen por ahí, muy bien, ¿qué más? ¿Qué más sintieron? Estrés, sí, desánimo, ok, estresadísimos, definitivamente. ¿Qué más? Tristeza, muy bien, tristeza también. ¿Qué más sintieron? A ver, ¿alguna otra emoción que haya surgido por ahí? Impotencia, muy bien, sí, es eso justamente, decepción, ¿sí? El cuerpo cansado, dolor de cabeza, ese dolor en el estómago de, ay, no puedo hacer algo para que esto cambie, pensamientos negativos, ¿ok? ¿Sí? Entonces, así como nosotros de adultos nos enfrentamos a esas situaciones que no salen como esperábamos, ¿sí? Así se enfrentan nuestros hijos también, ¿sí? Y aunque pareciera que en algún momento pues son como insignificantes, ¿no? Es como, bueno, quizá para nosotros pueda ser insignificante la experiencia de nuestros hijos o que en algún momento nosotros digamos con base a nuestra experiencia y por eso se enoja o por eso se frustra, ¿verdad? Es importante que recordemos que nosotros ya pasamos por un proceso similar, ¿sí? Que se me cayó el helado y uno dice, bueno, o sea, yo adulto, se me cae el helado, voy y compro otro quizá, ¿no? Pero para mi chiquito no es así, o sea, era el helado que le gustaba y se puso a llorar porque no se pudo terminar su helado y eso le causó frustración, ¿sí? Y entonces eso hizo que empezara a llorar, que se tirara al suelo, que se enojara, que le pegara a alguien incluso, ¿sí? Porque está molesto porque no pudo culminar algo que tenía en mente, ¿sí? Entonces, si a mí me pasa a mi nivel de experiencia frustración por aquello que no sucede como yo quiero que pase, pongámonos a pensar en los más chiquitos, de 1 a 5, 6 años, incluso más, ¿verdad? ¿Cómo van manejando en el día a día esas situaciones que no salen como esperan? ¿Sí? Entonces, bajo ese punto es importante reconocer que cuando estamos frustrados, ustedes ya lo dijeron mucho mejor que yo, ¿verdad? Que se gestan muchas emociones, ¿sí? Tristeza, angustia, enojo, decepción, desánimo, ese dolor de cabeza, el dolor en el estómago, ¿sí? Me siento tan mal porque algo no surgió como yo esperaba, ¿sí? Y entonces, esa forma en la que yo pueda expresar mis emociones, ¿sí? Tiene que ver mucho con las vivencias personales, ¿sí? Sobre todo porque en algún momento cada persona va a reaccionar de forma diferente, incluso a una misma situación, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, hoy que ha estado, estos días que ha estado lloviendo, por ejemplo, ¿no? Alguien que se haya enojado porque no llegó a tiempo a su trabajo, porque estaba lloviendo y eso generó más tráfico, ¿no?
Entonces, puede haber alguien que se enojó tanto por esa situación, como puede ser alguien que en algún momento dijo, bueno, ya, ni modo, no llego a tiempo, mejor me relajo, mejor me voy cantando o hago alguna otra cosa en el carro, ¿sí? Como pudo haber otra persona que en algún momento se pudo haber puesto feliz, ¿no? Porque estaba lloviendo, ¿sí? Entonces, cada vivencia en algún momento nos genera emociones diferentes, pero todo va a tener que ver con nuestra personalidad, ¿verdad? Si es alguien que es como muy puntual, por ejemplo, que siempre está a tiempo en los lugares en los que tiene que estar y que el tráfico o la lluvia le haya hecho que llegara tarde, muy seguramente se molestó pues grandemente, ¿no? Entonces, cada situación, cada cosa que hemos vivido va a marcar mucho cómo manejamos nuestras situaciones que no salen como esperábamos, ¿sí? Y que cada persona va a responder de una forma diferente. Y esto es clave para que nosotros seamos empáticos con nuestros hijos, ¿sí? Que a nuestro hijo se le rompió la cinta del zapato, por ejemplo, ¿sí? Quizá yo de forma adulta digo, ay, bueno, yo voy a buscar otra cinta de otro zapato y se la pongo. Pero mi chiquito en ese momento es como se rompió la cinta y no sé qué hacer, ¿verdad? Y esa explosión de emociones, lo único que está diciendo es ayuda, necesito que me dirijas, ¿sí? Que pongas un límite o que me apoyes con algo porque no sé qué hacer, ¿sí? Entonces, a veces cuando llegamos a ese punto no sabemos si solucionarle la situación al niño o enseñarle cómo solucionarla en ese momento, ¿sí? Y justamente de eso vamos a hablar el día de hoy, ¿verdad? Esta imagen me encanta mucho porque creo que ejemplifica muy bien lo que significa la frustración, ¿no? O sea, nosotros planeamos en nuestra cabeza un sinfín de situaciones, unas metas que queremos alcanzar y cumplir, situaciones que queremos realizar y creemos que todo va a ser lineal, ¿no? Que va a acontecer según lo planeado. Pero oh, sorpresa, eso no sucede de esa manera. Entonces, en el camino nos damos cuenta que tenemos subidas y bajadas, tenemos más obstáculos de los que no habíamos planeado y que en algún momento nos toca pues reconfigurar todo, cambiar las metodologías, lo que estábamos planeando hacer para llegar a la meta que tenemos planeada, ¿sí? Entonces nos toca tomar otras rutas para llegar a donde necesitábamos llegar, ¿sí? Y todo eso muchas veces no concuerda con nuestras expectativas y eso pues obviamente causa un caos, ¿sí? Si no se cumple con lo que nosotros teníamos planeado, ¿sí? Ahora, si nosotros enseñamos a nuestros hijos a que aprendan a tolerar ese malestar de que no todo sale como esperábamos, ¿sí? Van a llegar a ser adultos que en algún momento, cuando se enfrenten a todas esas situaciones tan caóticas, pues van a intentar, pues, atravesar la situación, buscar una solución, manejar la situación, gestionar el malestar que están sintiendo, ¿sí? Entonces, todo esto es importante porque nosotros ya pasamos por ese proceso, ¿sí? ¿Cómo le estamos enseñando entonces a nuestros hijos a tolerar esas situaciones incómodas? Y sobre todo, ¿realmente le estamos dando la pauta a nuestros hijos a que se enfrenten a la frustración? ¿O por el contrario, estamos evitando que se frustren? Creo que esa pregunta es algo que tenemos que hacernos nosotros mismos, ¿sí? En este momento no voy a pedir que la respondamos, pero que quiero que quede sonando ahí para que nosotros evaluemos qué estamos haciendo con nuestros hijos, ¿sí? Realmente le estamos dando experiencias para que aprendan a gestionar y manejar la frustración o por el contrario, su vulnerabilidad nos hace que terminemos dándole lo que necesitan o lo que quieren o lo que consideran que es necesario en ese momento, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con la frustración? Generalmente viene acompañada de las famosas rabietas, ¿verdad? Que se me tiró al suelo, que pegó a medio mundo, que tiró cosas. Y esto suele suceder aproximadamente desde el año y medio, ¿verdad? Y oh sorpresa, a veces decimos nosotros, ¿dónde está mi bebé que en algún momento, pues, todo lo que yo le decía lo hacía a la perfección o que no tenía yo que estar lidiando con este tipo de cosas porque
no tenía como tanta cuestión independiente o que empezar a ser independiente, ¿sí? Entonces las rabietas y la frustración suelen aparecer entre esta etapa de la vida porque es cuando empiezan los niños a darse cuenta que tienen un papel en el espacio, ¿sí? Entonces, muchas personas catalogan a los 2 añitos como los terribles dos, porque es cuando el niño empieza a decir, no, no quiero, ¿verdad? O que en algún momento ya empieza a tomar decisiones que antes nosotros las tomábamos por ellos, ¿verdad? Que si se va a vestir de tal forma, pues aquí le pongo la ropa, pero resulta que en algún momento el niño me dice que no quiere eso, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Verdad? Entonces, esto nos empieza a generar mucho ruido porque es como la cuestión de, bueno, ¿y dónde está mi chiquito que yo podía manejar muy tranquilamente, pero ahora empieza a surgir el caos, ¿verdad? Y ese caos no es nada más y nada menos que la señal de que el cerebro de nuestro hijo está evolucionando y se está desarrollando bastante bien. Entonces, aunque parezcan que las rabietas son negativas, pues a la larga no lo son, ¿sí? Solo son la muestra de que el cerebro de nuestros hijos está en desarrollo y que es un llamado, es un medio de comunicación para los papás, porque ese niño no sabe cómo gestionar lo que está pasando y su rabieta o su berrinche es la comunicación o el canal que me está transmitiendo de ayúdame, no sé qué hacer, ¿sí? Hay algo que me está pasando que no sé cómo solucionarlo y necesito tu guía, ¿verdad? Hay que entender que no es una conducta voluntaria, sino es una reacción, ¿sí? O sea, que me quitaron mi juguete favorito, me enojo, ¿verdad? Que se me cayó mi comida favorita, me pongo a llorar. Que si fulanito no me prestó el juguete que yo quería, me pongo a llorar también o me enojo. Que yo quería el juguete de mi hermanito, pero mi hermanito no me lo prestó, ¿verdad? Por ley quiero el juguete que tiene mi hermano, ¿sí? Entonces son reacciones que salen como consecuencia de algo que está pasando en ese momento, ¿sí? Entonces, que tiene que ver mucho con la edad, ¿verdad? Nosotros decimos siempre que las rabietas pues son muy normales entre el primer año de vida a los 5 años, ¿verdad? Ya después de eso, obviamente, pues ya tenemos que empezar a ver qué está pasando, pero esos primeros 5 o 6 años de vida son fundamentales para que nosotros ayudemos a nuestros hijos a gestionar de mejor manera la incomodidad para que eso no surja, pues, de esa manera tan caótica, ¿verdad? También vamos a decir que es una señal de proceso de maduración y de crecimiento, como ya lo decía, ¿sí? Entonces las rabietas no son nada más y nada menos que esa expresión de que algo está evolucionando y que el niño está sintiendo malestar por algo y que necesita nuestro acompañamiento, ¿verdad? Suele ser muy incómodo, creo que es más incómodo para los papás que para el propio niño, ¿verdad? Porque realmente el niño la está pasando muy mal, pero no me dejarán mentir. Creo que los adultos la pasamos peor cuando el niño se encuentra de esa manera, ¿sí? Muchas veces es frustrante ver que el niño está llorando, que no para de llorar, que ya lleva media hora molesto, que ya lleva media hora enojado, ¿sí? Por algo que pasó, y por más que le decimos que se tiene que calmar, no se calma, ¿sí? O por más que ya le dijimos de que no puede hacerse lo que él quiere y el niño sigue llorando, ¿sí? Entonces nos empieza a generar tanta frustración y tanta molestia y entonces no solo el niño ya lo está pasando mal por el límite que estamos poniendo por la situación que no se dio, sino que encima de eso nosotros también empezamos a sentirnos incómodos porque no sabemos qué hacer ante esa situación. Entonces empezamos con la pregunta, ¿qué hago? ¿Le doy lo que quiere? ¿Sí? ¿O dejo a que se le pase hasta que se sienta mejor? Y entonces resulta que nunca se llega el tiempo en el que se siente mejor y a veces termino dándole lo que él estaba pidiendo, ¿sí? Y con eso se calmó, ¿sí? Que en algún momento, bueno, veo que no se calma y le doy el teléfono para que se calme. Otra herramienta que a veces utilizamos de forma inadecuada y que al final nos va a traer muchas secuelas que vamos a ir mencionando más adelante, ¿sí? Entonces, hay que ir evaluando qué estamos haciendo ante esos momentos incómodos y de frustración, ¿verdad? Esta etapa, sobre todo los primeros años de vida, ¿verdad? Porque muchas veces a nuestra consulta llegan los niños ya más grandes y con la consulta de los papás de
Es un niño que en algún momento cuando no se le da lo que quiere, empieza a llorar, ¿sí? Y es tanto el caos que termino dándole lo que quiere o por algo que no surgió como él quería o que no está bajo sus planes, pues entonces empieza a gritar en pleno restaurante, en pleno supermercado y todo es un caos, ¿verdad? Entonces, al final, a nosotros en consulta nos terminan llegando los niños que en los primeros años de vida esos límites no se dieron, ¿verdad? Por eso es importantísimo que en los primeros años de vida, ¿verdad? Desde el primer año en adelante, nosotros empecemos a ayudarle a nuestro hijo a gestionar las emociones, ¿sí? Porque son momentos difíciles para ellos y se requiere de muchísima paciencia, ¿sí? Y eso es lo que a veces no siempre tenemos, sobre todo si hemos tenido un día tan cargado y si nosotros mismos tuvimos que enfrentarnos a momentos de frustración donde algo no salió como esperábamos, porque es también válido que nosotros también nos sintamos mal, ¿sí? Pero esas cuestiones también hay que aprenderlas a gestionar porque las transmitimos a nuestros hijos con el ejemplo y con lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, más allá de tenerle miedo a las rabietas, que pueden ser un factor que sale como consecuencia de la frustración, es importante entender, ¿verdad? Que aunque es un momento difícil para los papás y para los niños, tiene que aparecer sí o sí, ¿verdad? Que no le tengamos miedo a esas rabietas o a esos berrinches porque es importante que sucedan, ¿sí? Sobre todo porque es en un momento o surgen en un momento en el que, pues obviamente hay más conexiones cerebrales, ¿sí? Y sobre todo porque en los primeros años de vida, em, definitivamente hay un desarrollo neurológico, ¿sí? De ciertas áreas que más adelante me van a llevar a mí a tener mayor autocontrol, a esperar, ¿sí? A entender que no siempre lo que yo planeo surge como yo lo planeé, ¿sí? Y entonces aquí hablamos de estructuras muy importantes que permiten el autocontrol, el aprender normas, ¿sí? El gestionar la frustración y que tienen que ver mucho con estructuras, por ejemplo, a nivel frontal, ¿verdad? Y a nivel más interno en el aspecto cerebral, ¿sí? Entonces, toda esta construcción de cómo aprendo a seguir las reglas, a respetar los límites que me impone tanto mis papás o que me ponen, porque no es tanto imponer, sino colocar, ¿verdad? Que me colocan mis papás y mis autoridades de la institución educativa a la que estoy asistiendo, ¿sí? El aprender a respetar eso, el aprender que si algo no surge como yo quiero, tengo que gestionarlo de otra forma, tengo que buscar si hay una solución para eso. Todo eso lleva su tiempo, ¿sí? Pero si bien es cierto que lleva un proceso arduo de desarrollo cerebral, de conexiones cerebrales y lleva años, ¿sí? Que incluso a nosotros, ya siendo grandes, a veces nos puede pasar que nos cueste gestionar algo, ¿sí? No digamos con los chiquitos, ¿sí? Entonces, tenemos que empezar desde edad temprana para evitar que más adelante esto se nos salga de control y cueste demasiado que el niño gestione esa frustración que está sintiendo, ¿sí? Entonces, el primer año de vida es fundamental, ¿sí? Para empezar a enmarcar límites, para empezar a enseñar qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer, por más pequeño que sea, ¿sí? Hay papás que a veces me preguntan, bueno, pero si es muy chiquito, ¿cómo le marco ese límite de algo que no hay que hacer? ¿Sí? Podemos hablarle con las palabras adecuadas, podemos utilizar un vocabulario como lo utilizamos con las personas adultas, hablando correctamente, ¿sí? Y que la práctica constante va a llevar a que el niño interiorice la regla, ¿sí? Si solo lo hablamos y lo hablamos, pero no lo ponemos en práctica, definitivamente al niño le va a ser muy difícil entender esta parte, sobre todo porque en los primeros años de vida el aprendizaje es muy sensorio-motor, ¿verdad? Todo viene a través de los sentidos y del movimiento. Entonces son muy concretos, ¿sí? Si yo le digo que es hora de ir a dormir, ¿sí? Y de dejar los juguetes que tenemos acá, ¿sí? Le estoy poniendo un límite y definitivamente el niño no quiere dejarlo porque quiere seguir jugando, ¿sí? Entonces yo tengo que utilizar ese momento de aprendizaje en el que el niño se va a poner a llorar porque le estoy marcando que es hora de ir a dormir, ¿sí?
y enseñarle que la regla se respeta y que lamento que esté llorando, ¿verdad? Y que entiendo que está llorando, pero necesitamos ir a dormir, ¿verdad? Entonces, acompaño al niño, atravieso con él esa molestia que tiene, porque definitivamente es molesto que si yo estoy entretenido y alguien me dice que ya no puedo seguir jugando, ¿sí? Es molesto que alguien me detenga con algo que me gusta, ¿sí? Pero hay una regla que seguir, ¿sí? Hay un límite que se está estableciendo y que yo tengo que respetar, ¿sí? Entonces, si yo le ayudo a mi hijo a entender eso y que cada vez que sucede, ¿sí? Siempre mantengo esa regla, el niño en algún momento va a entender que cuando yo digo es hora de dormir o es hora de ponerse la pijama, el niño lo va a hacer sin tanta renuencia, ¿sí? Pero me va a llevar práctica y me va a llevar, va a necesitar que tenga mucha paciencia para seguirlo poniendo en práctica cada vez que este caos vaya a surgir, ¿verdad? Entonces, es importante eso y que desde chiquitos empecemos a marcarles ese límite, ¿sí? Aunque creamos que no nos entiendan, sí, los niños sí nos están entendiendo y necesitamos que la práctica constante marque los límites que necesitamos plantearles, ¿verdad? Entonces, esta parte es importante porque todo el desarrollo neurológico que se está empezando a dar, ¿sí? En esos primeros años de vida, hay que tenerle mucho cuidado, hay que darle la importancia que tiene y que desde ahí empezamos a gestar la personalidad de nuestro hijo o nuestra hija, ¿verdad? Entonces, definitivamente los primeros años de vida van a ser los primeros años de los conflictos, ¿sí? Tanto entre mi hijo y mi hija como entre nosotros como adultos, ¿sí? Entonces, nos vamos a asustar, claro, porque en algún momento nuestro hijo va a pasar de ser alguien que en algún momento lloraba porque tenía hambre, porque tenía frío, porque esto y lo otro, a empezar a poner su límite o a empezar a poner peros cuando yo le digo que debe de parar con algo, ¿verdad? Entonces, ¿nos asusta? Claro que nos asusta porque ya es un niño o una niña que empieza a marcar lo que le disgusta o lo que le gusta de lo que nosotros le decimos, ¿sí? Entonces, no es que nuestro chiquito ya no esté, solo es que está evolucionando y que tenemos que respetar que justamente esa evolución requiere que sigamos poniendo límites, ¿sí? Y que son fundamentales para su desarrollo emocional. Entonces, necesito ponerle normas, necesito ponerle límites, ser firme, pero ser firme no significa que vaya a ser un capataz y que vaya a ser un mandamás y un autoritario y se hace lo que yo digo y punto. No, tengo que explicarle por qué hay algo que hay que parar, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros mantengamos ese equilibrio y esa gestión emocional, ¿sí? Entonces, por eso es que esta etapa es idónea para que nosotros apliquemos el aspecto de darle experiencias de frustración y sobre todo ayudarle a gestionar esa frustración que está gestándose en ese momento, ¿sí? Bueno, ahora vamos a la parte que a ustedes les interesa, ¿no? ¿Cómo lidiamos con esto? ¿Sí? Porque entonces resulta que tengo un niño que llora porque se acabó su programa favorito y él quiere seguir viendo otro capítulo, pero ya es hora de ir a dormir. Tengo a un chiquito entonces que resulta que cuando empieza a llorar, yo le doy el teléfono para que se calme, ¿sí? Y esa es mi solución para que deje de llorar. Pero ¿por qué me incomoda tanto que esté llorando? ¿Sí? ¿Y por qué le doy el teléfono también? Resulta que en pleno centro comercial mi hijo anda cargando un juguete que quiere y se pone a llorar porque lo quiere, o que en algún momento está insistiendo, insistiendo que quiere tal objeto, y resulta que para que no me haga un gran drama o un gran show, yo termino comprándose, ¿sí? Entonces, ese tipo de situaciones, sobre todo los papás siempre me dicen, es que da pena que en algún momento mi hijo se ponga a hacer berrinches o rabietas enfrente de todas las personas. Y como me decía una vez un papá, lo que pesa más es que la gente se me quede viendo, ¿verdad? Y que diga, bueno, este es un papá malo o algo por el estilo, ¿sí? Entonces creo que es importante que entendamos que para lidiar con la frustración hay que entender dos procesos importantes. El primero es que ustedes como adultos y como papás tienen estados emocionales que pueden impedir en algún momento que ustedes aborden correctamente la frustración de sus hijos. El primero es que estén
sometidos a mucho estrés, ¿verdad? Que siempre estén yendo muy deprisa, que tengan muchos pendientes y que el oírlo llorar o oírla llorar a su hijo o a su hija es como la cuestión de no lo tolero en este momento y termino dándole lo que necesita, ¿sí? Veamos un escenario en el que ahorita que han estado, bueno, ahorita ya pues hemos ido regresando al espacio presencial, pero muchas veces dentro del entorno que se dio de trabajo en casa, ¿verdad? Muchos papás me decían, a veces estoy en reunión, estoy conectado en reunión y mi hijo empieza a llorar, entonces, ¿qué hago? Le doy lo que necesita, ¿verdad? Entonces no me da tiempo como de gestionar la emoción que está sintiendo en ese momento, ¿sí? Entonces, ese puede ser un factor que si bien es cierto, puede afectar en cómo yo gestiono la emoción de mi hijo, tengo que ver cómo lo trabajo porque esto también puede ser contraproducente, ¿sí? O sea, tengo el estrés de lo que tengo que hacer, pero que por una solución que necesito en el momento, ¿sí? Estoy también truncando un desarrollo que se tiene que dar de forma diferente en mi hijo o en mi hija, ¿verdad? Entonces, esta parte es fundamental que la detectemos, ¿verdad? El estrés emocional, ¿verdad? Problemas con el trabajo, problemas de pareja, problemas con la familia, que no me sienta yo bien en ese momento, porque es válido, como seres humanos podemos pasar etapas en las que nos sentimos bien o no nos sentimos tan bien por alguna situación. Y eso también puede ser un punto de tropiezo para que yo pueda ayudarle a mi hijo a gestionar de forma adecuada su frustración, ¿sí? Si yo ni yo mismo estoy manejando adecuadamente mi frustración o mi estrés o la situación incómoda que estoy pasando, muy difícilmente voy a ayudarle o ser una guía adecuada para mi hijo en ese momento, ¿verdad? La deprivación del sueño, si soy un papá o una mamá que le toca trabajar a altas horas de la noche, que duerme solo 4 o 5 horas al día porque se tiene que levantar temprano para ir otra vez al trabajo y luego regresar muy tarde, eso también genera en algún momento que yo esté más vulnerable a molestarme fácilmente o a irritarme con la situación que le está pasando a mi hijo o a mi hija, ¿verdad? El agotamiento emocional, o sea, ese desconectarme, esa cuestión como de no saber qué hacer ante la emocionalidad que mi hijo está proyectando, ¿sí? Entonces, como no sé qué hacer, me desconecto y me alejo, me voy y dejo a mi hijo ahí, ¿verdad? Eso también es un punto de tropiezo para aprender a lidiar o que mi hijo aprenda a lidiar con su frustración, ¿sí? El estrés sensorial, el estar mucho tiempo frente al teléfono o frente a una computadora, el escuchar constantemente en el tráfico que están bocinando, que es esto, que es lo otro, ¿sí? Todos esos elementos sensoriales que en algún momento pueden llegar a frustrar mi proceso de que le pueda enseñar adecuadamente a mi hijo cómo manejar la frustración, eso también es algo que hay que tener en cuenta, ¿sí? Que si estoy enganchado mucho tiempo en redes sociales o cosas por el estilo y por estar ahí no atiendo en algún momento las necesidades de mi hijo o mi hija, o que en algún momento el estar en pantallas hace que en algún momento yo no duerma bien y eso trae como consecuencia que esté estresado y que sobre todo no pueda lidiar con ese malestar que tiene mi hijo porque me exaspero muy rápido, puede ser todo un círculo, ¿no? De que un elemento pueda contribuir a que los demás surjan. Entonces, son aspectos que hay que tener muy en cuenta y que no es que signifique que tengamos que ser papás perfectos. Ojo con eso. No estoy diciendo que sean papás intachables y que tengan que ser perfectos en todos los aspectos. Obviamente todo esto surge en algún momento de nuestras vidas porque ya lo dijimos, son aspectos que no podemos negar en algún momento, pero que hacerlos conscientes o ser conscientes de que esto afecta cómo yo le ayudo a autorregularse o cómo yo corregulo la emocionalidad de mi hijo y que en algún momento si yo no estoy en condiciones más o menos óptimas, yo no voy a poder ayudarle a mi hijo a gestionar lo que está pasando en ese momento, ¿verdad? Y la soledad también, en algún momento sentir que si son papás solteros, por ejemplo, o papás divorciados y que solo uno tiene la carga del hijo o de la hija, ¿verdad? O que aún viviendo en matrimonio, solo sobre uno surge la carga, eso también en algún momento hace que
sea un estado de vulnerabilidad para los papás y que contribuya a que se les dificulte también gestionar la frustración de sus hijos, ¿verdad? Entonces, creo que estos serían los elementos más fundamentales que podríamos identificar y que a la hora de identificarnos nos pueden ayudar un poquito más a gestionar la frustración de nuestros hijos. Si yo me doy cuenta que yo soy vulnerable y que yo también soy humano y que puedo tener muchas cosas con las cuales tengo que lidiar, eso me hace también entender que mi hijo también a su nivel y a su edad está lidiando con cosas que también le están causando frustración y que no están surgiendo como ellos necesitan o como ellos quisieran que pasara, ¿verdad? Entonces, esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta, ¿verdad? Bueno, ¿qué otra cosa puede alterar que yo no tolere ver a mi hijo frustrado en algún momento? Bueno, el miedo a crear traumas, como lo dijimos al inicio. Sí, que la psicología dice que no puedo dejar llorando a mi hijo y que mi hijo necesita comprensión y amor. Claro, sí es cierto esa parte, pero no significa que yo no le vaya a dar situaciones de frustración a mi hijo y que vaya a evitar que aprenda cómo se maneja esto, ¿sí? Entonces, puedo brindar amor y comprensión entendiendo que esa situación que le está frustrando a su edad es una situación que le genera malestar, pero no por eso yo voy a venir y quitar el límite que yo ya había puesto, ¿sí? O ceder ante lo que me está pidiendo, sobre todo si en ese momento no es fundamental. Que me está pidiendo que le dé el teléfono, pero ya es hora de dormir y está llorando, ¿sí? Y entonces yo me quiero ir a dormir, pero él no se duerme tampoco y no me puedo dormir porque está llorando. Entonces es un círculo en el que en algún momento si tomamos en cuenta los puntos anteriores, los 6 puntos, hace que en algún momento sea como, no, para que ya no esté llorando, porque si no, entonces eso le genera un trauma, mejor le doy lo que él quiere y hasta que se calme y se duerma. En algún momento se tiene que dormir, que es lo que a veces decimos, ¿no? O que en algún momento yo sé que va a entender, ahorita es chiquito o es chiquita, entonces mejor le doy lo que quiere, pero más adelante ya lo va a entender y cuando yo le diga que no, pues va a entender que es un no. Eso puede ser un mito que podemos llegar a repetir constantemente y que no nos damos no nos damos cuenta de las consecuencias de esto, ¿verdad? Que el hecho de que yo no ponga límites de forma inicial va a hacer que más adelante, si ahorita no lo respeta, más adelante mucho menos lo va a hacer, ¿verdad? Entonces, quitemos este mito de voy a crear traumas si yo lo dejo que se frustre. No, al contrario, es parte de su desarrollo y es parte de su crecimiento, ¿sí? La propia experiencia de la infancia. Si yo en algún momento veo que me afecta que mi hijo se vea vulnerable y yo me veo reflejado ahí porque es que no quiero repetir lo mismo que hicieron mis papás conmigo, primero tengo que evaluar qué es lo que yo tengo que sanar o trabajar, ¿verdad? Porque entonces eso impide que yo intente trabajar adecuadamente con mi hijo o mi hija, ¿sí? No significa que yo repita las mismas cosas de mis papás, claro, puedo mejorar, pero no por querer mejorar voy a intentar meter a mi hijo en una burbuja, solucionarle la vida y que todo lo tenga de forma fácil, ¿verdad? Entonces, si hay algo que yo veo que no tolero de ver a mi hijo frustrado o llorando, primero tengo que evaluar qué está pasando conmigo, ¿sí? Porque entonces eso puede llegar a toparme a mí y no ponerle el límite que necesita mi hijo en ese momento o el acompañamiento que necesita, ¿verdad? La escasez económica, muchos papás me han dicho, es que yo le termino comprando lo que él quiere porque cuando yo era pequeña, yo siempre miraba los estantes y le pedía las cosas a mis papás y me decían que no había dinero. Y ahora que yo tengo la posibilidad, entonces yo se lo compro, ¿sí? Ojo con eso, ¿sí? Porque esa es una cuestión que también es, podríamos decir que es una falacia, que es un argumento que en algún momento creemos que es válido, pero que por lo contrario no nos va a ayudar con el desarrollo óptimo y adecuado de nuestro hijo y sobre todo con la personalidad sana. Entonces, tenemos que empezar a evaluar el discurso que nosotros estamos diciendo. El miedo a perder el cariño y la buena imagen. Es que, ay, es que como mi esposo o mi esposa es muy consentidor, entonces si yo no cedo ante eso, van a decir que yo soy el malo del cuento o la bruja, entonces mejor le doy lo que él quiere, ¿verdad? O soy cariñosa con él o cariñoso con él, entonces para que no, para que vea que yo lo apoyo. Y ese es el discurso que muchas veces ronda entre muchos papás, ¿verdad?
Entonces, no es que tienen que proyectar una imagen perfecta y una imagen de que son los mejores papás del mundo, ¿sí? Es el hecho de que necesitan poner límites, ¿sí? Que necesitan guiar a una persona que está en formación y que si el punto es que yo quiero caerle bien y ser el amigo de mi hijo, yo no soy el amigo ni la amiga, ni la amiga de mi hijo o mi hija, sino soy su papá o su mamá que lo está guiando en un proceso de desarrollo, ¿sí? Entonces, si esto es lo que ronda, tenemos que también evaluar por qué a mí me hace tanto ruido o por qué me genera tanto malestar ponerle límites a mi hijo o a mi hija. ¿Verdad? Entonces, estos son otros elementos que también pueden llegar a frustrar el aspecto de poner límites y el aspecto de aprender o de enseñar a gestionar la frustración de nuestros hijos, ¿sí? Entonces, la frustración va ligada a los límites, ¿sí? Generalmente, ¿por qué? Porque en algún momento es importante que nosotros, cuando la frustración es porque las cosas que quiero no me las dan, ¿sí? Yo tengo que aprender a poner un límite. Que la frustración es porque tengo que parar de hacer lo que me gustaba que estaba haciendo, pero tengo que ir a hacer otra cosa que corresponde, ¿sí? Entonces, eso implica que yo tengo que aprender a respetar un límite, ¿de acuerdo? Entonces, desde el primer año de vida es importante que como papás empecemos a poner límites, ¿sí? Es importantísimo eso. Entonces, cuando la frustración va ligada a cosas que no salen como los niños esperaban o que no pueden continuar haciendo algo que ellos querían porque hay que acatar una norma o una regla, ¿sí? Aquí vamos a hablar entonces del tema de los límites que es fundamental, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo no pongo límites? ¿Qué pasa si en algún momento yo cedo ante lo que mi hijo me está pidiendo? Porque qué vergüenza que lo vean tirado en pleno centro comercial o porque pobrecito, es que eso necesita él en ese momento, ¿sí? O creo yo que eso necesita. ¿Qué va a pasar? Que vamos a moldear a un niño que nunca tiene suficiente, que siempre quiere más, que siempre es exigente, que no tolera cada vez las experiencias negativas y que cada vez que se enfrenta a una experiencia negativa la tolera de la peor forma que puede. Que no me salió la tarea como yo quería, entonces termino tirando los cuadernos, rompiéndolos y pegándole a medio mundo. Que entonces en algún momento pues yo quería comer más, pero ya era hora de parar y entonces yo termino tirando todo y grito y demás, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con estos niños que no aprendemos a ponerles límites desde pequeños y los acompañamos a gestionar ese malestar de forma adecuada? Que definitivamente van a crecer con una escasa e incluso nula tolerancia a la frustración. Así que esta es una alerta roja en la que nosotros tenemos que evaluar qué tantos límites le estoy poniendo a mi hijo y qué tanto lo estoy ayudando a gestionar esa frustración que está sintiendo en ese momento, ¿sí? Entonces, los límites son fundamentales para ello, ¿sí? Estamos para acompañar a nuestro hijo o a nuestra hija porque es importante, porque ellos todavía están aprendiendo en la vida a hacer ciertas cosas. Entonces, mi papel como papá o como mamá es ayudarle a aprender a gestionar, a respetar los límites y demás, ¿verdad? ¿Qué posibles soluciones podemos tener ante esto? Muy bien, identifiquemos primero los sentimientos de frustración. Cuando yo les pregunté por qué estaban frustrados hace un momento y les decía, bueno, posiblemente se enfrentaron a una situación de frustración, primero es importante identificar qué estamos sintiendo, ¿sí? Entre más pequeños sean, es más difícil que no lo digan, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo hacer yo si mi hijo todavía no habla? ¿Sí? Y yo veo que está enojado porque le quité su juguete favorito y porque ya era hora de dormir, ¿sí? Entonces yo voy a validar su emoción y le digo, ¿verdad? Veo que estás molesto porque ya no puedes seguir jugando, ¿sí? O porque querías seguir jugando con tu juguete favorito, ¿sí? Entiendo que estás molesto, entiendo que estás triste, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, que hay un niño que en algún momento quería ir al parque y resulta que ahorita que está lloviendo, ¿verdad? Pues no podemos ir al parque, ¿verdad? Y se puso a llorar, ¿verdad? Es que yo quería ir al parque y quería ir a jugar y esto, ok. Entiendo que estás triste, veo que estás triste porque no podemos ir al parque, pero está lloviendo, ¿sí? ¿Qué podemos hacer entonces en lugar de ir al parque, ¿sí?
Entonces, primero yo necesito identificar qué está sintiendo mi hijo o mi hija. Entre más lo practique, más adelante y que yo valide verbalmente, eso da la pauta a que cuando esté más grandecito, el niño por sí mismo me diga qué está sintiendo, ¿sí? Pero necesito una práctica constante. Necesito empezar desde que es chiquito a decirle, a intentar leer qué es lo que está pasando, ¿sí? En terapia nosotros solemos hacer mucho eso con los niños, ¿verdad? O sea, es como, veo que estás molesto por esto y esto que pasó, ¿verdad? Estamos tal vez con un juego de mesa aprendiendo a respetar turnos y límites y es como el niño perdió, ¿verdad? Y entonces es como, bueno, estás molesto porque perdiste, ¿verdad? Si el niño no me logra decir qué está sintiendo, ¿verdad? Veo que estás molesto porque no pudiste ganar el juego, ¿verdad? O veo que estás molesto porque yo gané el juego o porque tú perdiste. Entre más pequeños sean, utilizamos menos palabras y evitar tanta redundancia para que se llegue el mensaje más directo, pero necesito intentar que el niño identifique qué está sintiendo, ¿sí? Entonces, justamente por eso hicimos el ejercicio al inicio, ¿verdad? O sea, ¿qué sintieron ustedes o qué emociones o qué sentimientos se gestaron a raíz de lo que no sucedió como ustedes esperaban en el día de hoy, ¿verdad? Hay que aceptarlo como algo normal, ¿sí? Ya dijimos que definitivamente la frustración es inherente a la condición humana, ¿sí? Todos en algún momento nos vamos a frustrar por X o Y motivo. Así que esto es normal, ¿sí? El que diga que no se ha frustrado en su vida, pues creo que es un motivo de estudio, pero al final todos nos hemos frustrado por alguna cosa que no sale como nosotros queremos. Así sea mínima o así sea grande, ¿verdad? Tenemos que analizar por qué sucedió, ¿verdad? Entonces, si empezamos con nosotros mismos, y esto de analizar las causas va tanto para nosotros como para ayudarle al niño, ¿verdad? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué se puso a llorar? ¿Sí? Ya me di cuenta porque yo le dije que ya no podíamos ir al parque, o porque le dije que tenía que apagar el televisor, o porque le dije que mientras comemos el televisor está apagado. Entonces yo necesito analizar por qué el niño se puso cómo se puso, ¿verdad? Se puso a llorar, se puso a tirarse en el piso, tiró todo. Necesito analizar qué está pasando, ¿sí? Y esto es fundamental. Entonces vamos a decir que ese es el paso 3, ¿verdad? El siguiente, expresar los sentimientos de frustración, ¿sí? Primero identifico, luego los acepto y entiendo que son normales, que ella o él se está frustrando, veo por qué se frustró y luego ya se lo digo, ¿verdad? Entonces ya le digo, bueno, estás molesto por esto y esto y esto, ¿sí? Pero necesito analizarlo con detenimiento, con paciencia. Si yo no estoy disponible en ese momento, yo también estoy desbordado, desbordada, me voy a otro lado, respiro y regreso, ¿verdad? E intento hacer este ejercicio para identificar qué le está pasando a mi hijo, ¿verdad? Y sobre todo ser modelo de autocontrol. En otro taller yo les decía una frase que a mí me encanta muchísimo de que mi calma lo calma, ¿sí? Entonces, si yo estoy calmada y regulada, yo voy a calmar a la otra persona, ¿sí? La maravilla de la neurociencia, ¿verdad? Que nos enseña que todos tenemos neuronas espejo, ¿sí? Que nos ayudan a imitar lo que el otro está haciendo, si no des en cuenta. ¿Qué pasa cuando alguien bosteza? ¿Qué es lo que suele pasar en nosotros cuando vemos que alguien bosteza? ¿Qué sucede? A ver, para ver si no se me han dormido por ahí. ¿Qué sucede cuando alguien bosteza? ¿Qué hacemos? A ver, se contagia, dicen por ahí. Ajá, se contagia. Entonces, ¿qué quiere decir que se contagia? A ver, todos bostezan después, dice. Nos da sueño también y bostezamos. Exacto, ¿sí? Esta es la magia de las neuronas espejo, ¿sí? Tenemos neuronas, tenemos células en nuestro cerebro que nos permiten imitar lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué pasa si yo veo que mi papá o mi mamá está tranquilo ante una situación de caos y no me está gritando, ¿sí? Yo también empiezo a bajar esa situación, ¿sí? ¿Cuánto tiempo nos vaya a llevar? No lo sabemos, ¿sí? Como dicen por ahí, ellos lo imitan, claro, sí, es como una forma como inconsciente, claro, pero nuestras neuronas están ahí, ¿verdad? A la expectativa de copiar lo que estamos viendo del ambiente, ¿sí? O sea, ¿cómo nuestros hijos aprendieron, por ejemplo, así de chiquitos, que había que sentarse en una silla?
¿Cómo lo aprendieron? ¿Cómo creen ustedes que aprendió un niño que la silla era para sentarse? Por ejemplo, para los que ya tienen niños un poquito más grandes. ¿Cómo aprendió un niño a sentarse en una silla? ¿Qué hicimos para que lo aprendiera? A ver, imitando, ¿ok? O sea, significa que a alguien, nosotros como adultos, le enseñamos que la silla era para sentarse, ¿verdad? Y así le fuimos enseñando cómo funcionaban muchas cosas en el día a día, ¿verdad? Esto es una cuchara y se utiliza de esta manera, ¿sí? Mientras empezábamos con el proceso de ablactación, ¿no? De ir ya consumiendo papillas y demás y empezamos a utilizar una cucharita, ¿verdad? ¿Cómo enseñamos que había que ir al baño? ¿Sí? Entonces también nos empezaron a ver que nosotros íbamos al baño, mostrándoles cómo se hacen, dice por ahí, claro, ¿sí? Porque entonces nuestra práctica o nuestro ejemplo a veces pesa más que lo que decimos, ¿sí? Eso es importantísimo, ojo con eso. Entonces, a veces ni siquiera necesitamos decirle, necesitas calmarte o necesitas respirar. A veces con que nosotros lo empecemos a hacer, eso marca la pauta para que el niño lo imite, ¿verdad? Entonces, es importante entender que nosotros somos modelos para nuestros hijos. Repito, no tienen que ser perfectos, pero sí entender que hay un niño o una niña atrás que está imitando todo lo que ustedes hacen, ¿sí? Entonces, eso implica que yo tengo que trabajar en mi autocontrol también y en mi autodominio y aprender a gestionar de forma adecuada mis emociones o las situaciones frustrantes, ¿sí? Y sobre todo aprender a usar palabras, ¿verdad? Conforme son más grandes, a veces es como, están llorando y no te entiendo qué estás diciendo, ¿verdad? Entonces, usa tus palabras, ¿verdad? Entonces, eso es importante, ¿verdad? Usa tus palabras, cuéntame, ¿qué necesitas? ¿Sí? ¿Qué está pasando? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Sí? Y entonces el niño intenta, entre más grande es y entre más prácticas tenemos, es más sencillo que el niño use sus palabras y diga que está molesto o que algo le está pasando, ¿sí? Pero requiere práctica, ¿sí? De la noche a la mañana, por más que le digamos a un niño, usa tus palabras, el niño está molestísimo por algo y no nos va a decir qué está pasando, ¿sí? Pero requiere que estemos practicando constantemente. ¿Sí? Entonces, estos son pautas fundamentales que necesitamos poner en práctica para trabajar el proceso de la frustración que están teniendo nuestros hijos. Y obviamente buscar soluciones cuando así sea que el problema esté surgiendo y que veamos, bueno, sí hay una solución, pero no debemos dársela, sino intentar encontrarla con él, ¿verdad? Que se perdió el juguete favorito, ok, ¿qué podemos hacer? ¿Verdad? En lugar de ir buscando, a ir todo desesperado a buscarle y mira, aquí está, cálmate. No, necesitamos ayudarle a que él busque una solución. ¿Qué podemos hacer? Yo no he visto tu peluche, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Sí? Entonces, si el niño no me dice, bueno, ¿qué te parece si buscamos juntos? ¿Sí? Y entonces le ayudamos a que vaya a buscar, pero no se lo voy a ir a dar aunque yo ya sepa dónde está, ¿verdad? O sea, no, si yo ya sé dónde está el muñeco, no necesariamente tengo que venir y dárselo a él, ¿sí? Lo estoy limitando a esta experiencia de frustración, sino tengo que enseñarle que entonces ese problema sí tiene una solución y hay que buscarla, ¿sí? Y hay que hacerlo para poder sentirme mejor, ¿sí? O si en algún momento de verdad no tiene una solución porque de verdad está fuera de nuestro alcance, entonces es esa cuestión de atravesarlo, ¿verdad? Acompañarlo, entender que se está sintiendo mal, ¿verdad? Que lamentablemente esa situación no tiene una solución, ¿verdad? Y que podemos hacer otras cosas para sentirnos mejor, ¿verdad? Pero todo esto que estoy verbalizando muchas veces se queda en que me quedo en silencio y acompaño a mi hijo, ¿sí? A veces lo que necesitan es un abrazo, a veces lo que necesitan solo es la compañía y cuando ya se sienten mejor, pues empiezan, si ya son más grandes, nos cuentan qué sucedió, ¿sí? Entonces, tengo que aprender a identificar cuando algo tiene una solución y ayudarle a encontrarla y cuando definitivamente, pues, no tiene una solución la situación. Y ayer les ponía el ejemplo a unos papás y les decía, bueno, ¿qué pasa y esto es ejercicio para ustedes, ¿no? Imagínense que tienen a su hijo que se le arruinó un juguete y se los llevó a ustedes para que lo arreglaran, ¿no? Y resulta que por error lo terminaron tirando a la basura, ¿sí? Y entonces es el juguete favorito de su hijo o de su hija. Piensen en cuál es el juguete favorito de su hijo o de su hija. Y entonces resulta que cuando llega a preguntarles, ¿dónde está mi juguete? Oh, sorpresa, no lo encuentro.
No sé, yo recuerdo que aquí lo había dejado y empezamos a buscar y empezamos a buscar. Imagínense esa escena terrible de que el niño o la niña empieza a llorar porque no tiene su juguete favorito. Ahora les pregunto, ¿qué harían en esa situación? Y aquí es donde ya pueden ir abriendo su micrófono si así lo requieren o así lo quieren o ir escribiendo en el chat. Entonces, ¿qué haríamos para abordar esa situación en la que mi hijo o mi hija está llorando desconsoladamente porque no encontramos su juguete favorito? ¿Qué hacemos en ese momento? ¿O cómo lo abordarían ustedes? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué podríamos hacer? A ver, ¿tenemos a alguien por ahí? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué harían? A ver, ¿algún papi o alguna mami? Solo si abren su micrófono porque algunos aparece por ahí. Ahí está. ¿Qué haríamos? Darle unos minutos para que se calme, para que se Ujú, relaje, que saque lo que es a ira, aquel pues, de no encontrarlo y luego ujú, explicarle que tenemos que tratar de buscarlo. Ahora ujú, sí yo ya me di cuenta que el juguete lo ujú, tiré, fue tal vez mi error o algo, y ujú, decirle, mira, yo por error lo tiré y muchos niños hacen eso, decir, no, pero es que tu culpa, no, momento, ujú, un ujú, error y todos cometemos errores, pudiste haber sido tú y vamos a ujú, entenderlo. ujú. Si conseguimos otro, más adelante lo podemos comprar y si tenemos las posibilidades va a venir, pero si no, lo vamos a sustituir con otro juguete. Yo sé que te gusta mucho y todo y entiendo esa parte, Ujú. pero no es para que tú pierdas el control. Ok. A ver, ¿alguien más? ¿Qué más harían? Muchas gracias por la intervención. A ver, ¿alguien más? ¿Qué harían? Por aquí dice hablarle para hacerle entender que se perdió su juguete, que no está y decir que le compraremos otro un día. Dice por ahí, ¿verdad? Otro dice explicarle que tiene otros juguetes con los que puede jugar y enseñarle cómo utilizarlos igual que el anterior, dice, o sea, el que se perdió. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea que se les ocurra de cómo abordarían esa situación? ¿Qué más se les ocurre? Superar la pérdida emocional, dicen por aquí, ok. Hablarle que vamos a tratar de encontrarlo y tratar de distraerle con otra cosa, dicen por acá. Ujú. ¿Alguna otra sugerencia? Y que ya no se sienta que es importante, dice por ahí. Ok, bueno. Mientras vamos viendo algunas otras ideas, aquí hay otra que dice hablar con él y decir que tendremos paciencia y buscaremos uno en una semana. Dice. Ok. Bueno, y así vamos a ir viendo algunas sugerencias por ahí. Si quieren seguirlas anotando, bienvenida sea. Ok, entonces, ¿qué pasa con esta situación tan caótica? Tengo a mi hijo llorando desconsoladamente porque por accidente yo tiré su juguete y no me di cuenta, ¿verdad? Ok, ante esta situación podemos tomarlo desde dos puntos de vista, ¿verdad? Si lo vemos desde los puntos anteriores o estos de las posibles soluciones que tenemos acá, ¿verdad? Esta situación puede ser que tal vez no tenga una solución en ese momento, sino aprender a atravesar el problema. Y hay algo que mi colega Andrea Lara, ¿verdad? En uno de sus libros recientemente publicado, menciona como teachable moments o momentos de aprendizaje, ¿verdad? Que me encanta ese término, la verdad. Justamente ella pone este ejemplo en el libro y me encantó muchísimo cuando yo lo leí, ¿verdad? Porque a ella le pasó con su esposo y su hijo, ¿verdad? Entonces, resulta que ella le dio el muñequito a su esposo lo arregló, pero por accidente, pues se fue entre la basura. Y entonces, la primera sensación que surgiera como, entonces, ¿ahora qué? ¿Le reclamo a mi esposo porque tiró el muñeco que sabía que era importante para nuestro hijo? ¿Verdad? Y el papá era como, ¿qué hago? Voy a buscarlo a la basura, tal vez todavía está, pero por sorpresa, la basura ya no estaba, ¿verdad? Entonces resulta que este momento se convirtió más allá de buscar una solución en un momento de atravesar la situación de pérdida, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros no hemos atravesado por una situación de pérdida incluso de un familiar, ¿sí?
Entonces, algo que se puede empezar a gestar y a enseñar con una pérdida de un objeto valioso, que más allá, después, más adelante, se puede transformar en la pérdida de un familiar, ¿sí? Un familiar yo no lo puedo sustituir, ¿sí? Entonces, en este momento quizá la cuestión sea solo atravesar la situación de incomodidad con mi hijo, ¿sí? Explicarle, claro, que por error yo tiré el juguete, que lamento mucho, que no fue mi intención tirar el juguete, ¿sí? Y que sé lo importante que es para él, ¿verdad? Pero que así como a veces perdemos cosas que queremos como los juguetes, también podemos llegar a perder otras cosas como familiares y demás, ¿verdad? Claro, en ese momento quizá el palabrerío y el sermón no nos funciona de nada, quizá una disculpa y estar ahí para mi hijo mientras se consuela o mientras se siente mejor, ¿verdad? A veces el silencio es mucho más reconfortante mientras yo esté conectado o conectada con mi hijo emocionalmente, puedo ayudarle a gestionar esa emoción. Y cuando yo ya veo que él ya está más tranquilo, puedo venir y utilizar mis palabras y decirle, veo que ya estás mucho más tranquilo, ¿podemos hablar de lo que pasó? ¿Sí? Entonces, lamento que tu muñeco se haya ido a la basura por accidente, esto y esto pasó, ¿verdad? Tal vez no he dormido bien y entonces en mi distracción yo lo tiré, pero no era mi intención hacerte sentir mal, ¿verdad? Lamento mucho que eso haya pasado, ¿sí? Entonces, yo le intento explicar a mi hijo o a mi hija qué fue lo que sucedió, ¿sí? Y en ese momento, pues definitivamente no le puedo ir a comprar un juguete más y ya son las 8 o 9 de la noche y no voy a ir corriendo a un supermercado a buscarle, ¿verdad? Y quizá, sí, más adelante pueda sustituirlo, ¿verdad? Pero la cuestión es que ese muñeco como tal tenía un valor sentimental para mi hijo, ¿verdad? Entonces, quizá para mí la solución práctica fuera, no sé, sustituirlo por otro más adelante, ¿verdad? Pero quizá para mi hijo en ese momento sea como, es que ya no hay otro igual a ese, ¿verdad? Y así puede pasar con las personas, ¿sí? Cuando muere un familiar, que es para nosotros muy importante, no lo podemos sustituir, ¿sí? Más allá que recordar qué fue lo que vivimos con esa persona y esos momentos importantes que tuvimos. Pero hay situaciones que nos pueden ayudar a enseñar otras cosas, ¿sí? Entonces, esta situación puede ser una situación que le podemos llamar momento de aprendizaje, que quizá no necesitemos solucionarla en el momento o proveerle de situaciones que lo solucionen o desviarle su atención, sino atravesar el malestar. ¿Sí? Y lo primero que hay que hacer es tener empatía. ¿Qué hubiera hecho yo si hubiera perdido algo que para mí era importante? ¿Sí? Para todos que últimamente el teléfono es importante porque es herramienta de trabajo y entre otras, ponerme a pensar qué hubiera pasado si alguien hubiera tirado mi teléfono, ¿sí? ¿Cómo me hubiera sentido? ¿Sí? Entonces, quizá en nuestro caso, ahí sí, la solución es ir a comprar uno porque definitivamente lo necesito, pero con el juguete, ¿es algo fundamental? Esa es otra pregunta que se tienen que hacer siempre, ¿sí? ¿Es necesario e indispensable? ¿O puedo intentar que de esta situación mi hijo aprenda otro tema que también le va a servir más adelante, ¿sí? Entonces, son situaciones en las que nos enfrentamos, ¿verdad? Que son importantes de detectar y que, como les decía, mi colega les llama así, ¿verdad? Momentos de aprendizaje, que a veces una situación caótica nos puede llevar a enseñarle a nuestros hijos otros temas que van a ser importantes en su día a día y que más adelante les van a ser de mucha utilidad, ¿verdad? Muy bien, bueno, entonces, ¿cómo establecemos límites de forma positiva? Reitero, esto ya lo habíamos platicado en una sesión anterior, ¿verdad? Pero regresamos un poquito solo para recordar este punto, ¿verdad? Eviten centrarse en lo que no quiere que haga su hijo, ¿verdad? En lugar de no seas abusivo, ¿verdad? Mejor en lo que le vamos a enseñar, ¿verdad? Cuida el juguete, así te durará más tiempo, porque entonces la instrucción era, en lugar de no seas abusivo, no tires el juguete, ¿verdad? Porque me enoja que no cuide las cosas que yo le compro, en lugar de eso, mejor me concentro en lo que tiene que hacer. Cuida el juguete para que te dure más, ¿verdad? En lugar de decir lo que no va a pasar, por ejemplo, ya te dije que no vamos a ir al parque porque está lloviendo y no se puede, ¿verdad? Mejor le digo lo que sí vamos a hacer, ¿verdad? Hoy está lloviendo, nos vamos a quedar en casa jugando, ¿sí? Y ahí ya le podemos preguntar, ¿qué se te ocurre que podemos jugar, ¿verdad? Entonces yo ya vengo y le doy opciones o
él mismo puede ir proponiendo opciones, pero le digo qué es lo que sí va a suceder, ¿verdad? Porque si le sigo diciendo, no vamos a ir al parque porque está lloviendo, el niño va a seguir llorando y llorando y llorando y va a ser un cuento de no acabar, ¿verdad? Bueno, en lugar de establecer consecuencias negativas o centrarme en las consecuencias negativas de que no le pegas al niño porque no querrá jugar contigo, mejor me concentro en las consecuencias positivas, ¿verdad? Si le pedimos las cosas, por favor, seguro te va a hacer caso, ¿verdad? Inténtalo, ¿de acuerdo? Ser directivos, mantener un tono de voz estable y marcarle qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? En lugar de cortar de golpe la ilusión o expectativa que tiene nuestro hijo de, ya te dije que no te voy a comprar eso, ya te dije que no vamos a ir al parque, ¿verdad? Mejor le doy alternativas, ¿verdad? ¿Qué te parece si vamos a hacer tal cosa? ¿Sí? O vamos a ir a hacer tal cosa. ¿Te parece? ¿Verdad? También podemos utilizarlo como pregunta de último, ¿ok? Evitemos los mensajes negativos, el no te subas ahí, porque, oh sorpresa, cuando le decimos que no haga eso, pareciera que le dijimos todo lo contrario y hace todo lo contrario, ¿verdad? Uno está, mira, no te subas ahí, te vas a caer y ¡pum! Justo eso pasa, ¿verdad? Porque el niño no escucha el no, solo escucha el resto de la oración. Entonces, a ciertas edades, el no lo escucha tan fácilmente, ¿verdad? Cuando es una instrucción larga. Ojo, ¿verdad? Cuando hablamos de límites, estamos diciendo que hay que decir un no para algo, pero hay que saber cómo hacerlo. Entonces, hay un elemento cognitivo que es la negación, ¿verdad? Cuando decimos no con tal cosa, ¿verdad? Es un elemento cognitivo que es un avance cognitivo que surge en edades mucho más avanzadas. Entonces, si al niño de 3, 2, 3, 4 años yo le digo no te subas ahí, solo va a escuchar el resto de la oración y no va a escuchar el no, ¿verdad? Entonces, tengo que cambiar la forma en la que se lo digo y en lugar de decirle que no se suba ahí, mejor le digo, mejor juega aquí, es menos peligroso, ¿verdad? Eso es mucho más fácil de entender que el concepto cognitivo de la negación, ¿verdad? Bueno, entonces, para ir terminando, ¿sí? Si ponemos al niño como el centro de la situación que está pasando, entonces va a estar solo pendiente de la reacción que nosotros hagamos, ¿verdad? Entonces, en lugar de decirle, vuelve aquí ahora mismo, te dije que no te movieras de mi lado, que no puedes hacer tal cosa, mejor coloquemos al revés, el problema como el centro de la situación. O sea, no me enfoco en mi hijo, sino en el problema que está pasando. Entonces, es peligroso correr por aquí porque hay muchos carros, nos vamos enseguida y juegas en casa, ¿verdad? Claro, va a variar de la edad de mi hijo o mi hija para que yo utilice tantas palabras o sea mucho más directiva y mucho más precisa y concreta, ¿sí? Entonces, en lugar de decirle, es que eres un desordenado, mejor me concentro en, me molesta el desorden que hay acá. Vamos a ordenar, ¿sí? Es muy diferente a cuando me concentro en mi hijo o mi hija como el centro del problema a que yo me concentre en lo que está pasando en realidad, ¿sí? No es juzgar a mi hijo, sino es la situación, porque a mí me está generando cierto malestar, ¿verdad? Entonces, es desligarle la culpabilidad al niño o a la niña y hacerle ver que son situaciones que necesitamos gestionar, manejar o trabajar, ¿verdad? Bueno, entonces evitemos negar las emociones de nuestros hijos, ¿verdad? O sea, no seas llorón, no pasa nada, no es para tanto. Evitemos esos comentarios y evitemos ridiculizar, ¿verdad? Porque entonces esto no nos permite que el niño conecte con sus emociones, ¿sí? Evitemos los castigos emocionales de si seguís así, ya no te voy a querer, ya no te voy a dar tal cosa, porque eso se vuelve un chantaje también, ¿verdad? Y no nos lleva a un aprendizaje significativo, ¿sí? Evitemos provocar miedo, ¿verdad? El asunto de, te voy a pegar si seguís haciendo tal cosa, ¿sí? Y solo estamos amenazando, pero al final, ¿verdad? No quiere decir que tengamos que hacer eso definitivamente, porque la crianza respetuosa y asertiva evita todo lo que tiene que ver con castigos físicos, pero si estamos solo amenazando y no cumplimos con algo, lo primero que surge es, mi palabra no tiene validez, ¿verdad? Entonces, por eso hay que tener cuidado de lo que estamos diciendo y cómo lo estamos representando, ¿verdad? Entonces, evitemos hacernos las víctimas también, ¿verdad? Entonces, ya viste, porque te quiero te termino pegando, o por lo que estás haciendo me hiciste que te terminara pegando. Yo no quería hacerlo, pero lo terminé haciendo. Entonces, evitemos ese tipo de comentarios que a la larga no nos produce un aprendizaje significativo dentro de la situación que está sucediendo, ¿verdad? Y establezcamos límites, ¿verdad?
Validemos la emoción, repito, esto es como una retroalimentación de lo que ya dijimos. Validemos y comprendamos la situación de nuestros hijos, ¿verdad? Modelemos la regulación, nosotros somos el ejemplo, busquemos soluciones o alternativas cuando las haya y cuando no, atravesemos la situación. Y recuerden que su calma lo va a calmar, ¿verdad? Y siempre mostremos empatía, entendamos que es un niño más pequeño, que para él la situación es caótica, aunque para mí parezca, pues va a parecer insignificante, ¿verdad? Entonces, como papás, intentemos también trabajar en nuestra regulación. Ya vimos los 6 elementos, que incluso hay más todavía, pero ya vimos 6 elementos que pueden hacer que nos trunquen cómo nosotros ponemos límites y cómo gestionamos la frustración. Entonces, seamos conscientes de lo que sentimos y de lo que hacemos, ¿sí? Aunque nos enfademos con nuestros hijos, aunque estemos ya al borde de la desesperación, ¿verdad? Evitemos faltar el respeto, ¿verdad? Porque a la larga eso tampoco nos va a traer un aprendizaje correcto, ¿sí? Centrémonos en la situación actual. Si vamos a corregir algo, que no sea algo que pasó la semana pasada, ay, hoy te voy a castigar por lo que hiciste la semana pasada. Eso no tiene sentido. O, por ejemplo, te voy a quitar la tele porque rompiste el jarrón. ¿Qué tiene que ver la tele con el jarrón? Toda consecuencia tiene que ser en el momento y tiene que ir ligada a lo que sucedió en ese momento, ¿verdad? Interpretar que en algún momento nuestro hijo tiene malas intenciones hacia nosotros, ¿verdad? Sobre todo en los primeros años de vida, porque ya vimos que las rabietas son algo que es involuntario y que surge de una reacción de algún malestar de una situación que acaba de suceder, ¿verdad? Concéntrense en la conducta de su hijo y no en su hijo, ¿verdad? Eso es importante, como ya lo vimos. No es él el centro del problema, sino la situación que está pasando y que hay que intentar gestionarla o solucionarla, ¿sí? Y evitemos la violencia definitivamente. Así que para ir terminando, este sería el mensaje que yo les dejaría a ustedes, ¿sí? Aprender a tolerar la frustración va a facilitar que nos enfrentemos con éxito a la vida, ¿sí? Si no podemos evitar la frustración, definitivamente, pero si apoyamos a nuestros hijos y aprendemos a gestionarla nosotros y se los enseñamos a ellos, eso empieza desde edades tempranas y va a hacer que en su vida o en su día a día o cuando sea adulto, sea un adulto que tenga responsabilidad afectiva, que pueda gestionar bastante bien lo que le está sucediendo, ¿sí? Y que ante los desastres, ante la frustración, ante lo que no sucede como él quiere, va a intentar gestionarla o solucionar el problema que se le vino encima, ¿sí? Entonces, es nuestra tarea como papás intentar proporcionar esos momentos de frustración y enseñarle a nuestros hijos cómo gestionarla o cómo solucionar el problema, ¿sí? Y esta imagen me encanta muchísimo, ¿sí? Yo la comparto mucho en mis espacios de redes sociales porque es justamente lo que suele pasar. Tenemos a un niño que está desbordado emocionalmente y que si yo mantengo la calma, mi calma lo va a calmar, ¿sí? No necesito avivar más el fuego porque definitivamente eso no me va a traer nada bueno, ¿sí? Mi calma lo calma, neuronas espejo, ya vimos, lo que yo haga, el niño lo va a imitar y eso es importante de recordar, ¿de acuerdo? Así que muchísimas gracias por estar presente, por querer seguir aprendiendo un poquito más acerca de cómo gestionar la frustración y cómo manejar ciertas situaciones con nuestros hijos. Y pues dejo el espacio para que ustedes planteen alguna duda que podamos ir solventando. Y si hay alguna pregunta también en Facebook, pues también hacerla llegar por ahí, por favor. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok, muchísimas gracias a Patricia. Es un gusto poder compartir con ustedes también la información. ¿Alguna duda que tengan, algo que quieran compartir o comentar? Perfecto, muchísimas gracias. Sí, definitivamente la información que compartimos, como dicen por acá, ¿verdad? Es para mejorar. Recuerden que están haciendo lo mejor que pueden. Ningún papá trae un manual que diga, así se cría a mi hijo, ¿verdad? Sería ideal, ¿no? Pero definitivamente eso no pasa, ¿verdad? Entonces,
así se cría a fulanito, ¿verdad? O como los juguetes, ¿verdad? Este es el manual de cómo usarlo. No, definitivamente con nuestros hijos no pasa eso y vamos aprendiendo en la práctica. Así que eso es importante, ¿verdad? Como dice por acá, ¿verdad? La mami de Dayana y de Matías es de irlo poniendo en práctica, definitivamente. Muy bien. ¿Ok? Muchísimas gracias. Ok, las recomendaciones para rabietas en en una niña con TDAH, dicen por acá. Sí, definitivamente, miren, en el caso del TDAH tenemos una condición bastante particular, ¿no? Porque tenemos, bueno, dependiendo de cuál es la predominancia, si es de hiperactividad o inatento, ¿verdad? Hay que empezar desde ese punto. Y tiene una comorbilidad generalmente con dificultades de conducta, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en el caso del TDAH? El TDAH tiene un componente neurocognitivo donde hay baja tolerancia a la frustración y dificultad para esperar, ¿sí? Entonces, en el caso del TDAH lo que sucede es eso, que las cosas las quieren en ese momento, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si algo no lo está recibiendo en ese momento? Y suele pasar incluso cuando están haciendo una fila, ¿no? O sea, es como yo quiero pasar y empuja a medio mundo, ¿verdad? Entonces, esas cuestiones de baja tolerancia a la frustración y la situación de la aversión a la demora, ¿verdad? Porque así le llamamos realmente desde la neuropsicología, aversión a la demora, ¿verdad? Suele cursar con este diagnóstico. Entonces, ¿qué pasa? Primero hay que identificar por qué está manifestándose la rabieta. O sea, es porque no está pasando algo que ella quería que sucediera de esa manera, porque a nivel académico, que es otra cosa que también pasa en el TDAH, que a veces hay problemas de aprendizaje, o sea, la rabieta es porque no le salió la tarea como debía de ser, ¿verdad? O la rabieta es porque ya está frustrado y cansadísimo mentalmente, o en este caso una niña, porque ya se cansó, porque obviamente como se distrae constantemente, la concentración es una fatiga mental la que le produce. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta primero. Creo que para empezar es de ir viendo, pues, por qué es que está la rabieta. Entonces, mi recomendación sería, identifiquemos primero, ¿verdad? Ok, ¿qué está sintiendo mi hija? Segundo, como lo vimos en los tips, ¿verdad? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la causa de la rabieta? Eso es importantísimo, ¿sí? Si es por algo académico, si es porque quería algo, si es porque en algún momento no sé, se acabó algo que él quería, ¿verdad? No sé, pongamos un ejemplo, ¿no? Estaba comiendo un helado y se le acabó y quería más, ¿verdad? Y se enojó y se puso a llorar porque se acabó. O sea, esas cosas son las que hay que identificar, ¿verdad? Y que justamente los tips del día de hoy pueden ser muy útiles, ¿verdad? Acompañar, evitar ceder a lo que está pidiendo, porque también puede pasar que sea solo por una cuestión de querer algo y que definitivamente no es necesario, ¿verdad? Pero tiene que ver mucho con eso, con el explicarle con límites. En el caso del TDAH, algo que sirve mucho es trabajar aspectos del manejo del tiempo, porque me ha pasado con algunos niños con TDAH que se molestan porque se acabó algún juego, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, tengo que marcarle un límite de, como hay dificultad para el manejo del tiempo en la mayoría de los casos del TDAH, ¿verdad? Entonces, en lugar de decirle en un ratito o cosas por el estilo, yo tengo que marcarle, ¿verdad? En 10 segundos hacemos tal cosa o en 10 segundos terminamos, ¿verdad? Y le pongo un cronómetro, ¿verdad? O cuando suene el reloj, terminamos de jugar, ¿verdad? Si la rabieta es porque hay que terminar de jugar alguna cuestión por ahí, ¿verdad? Entonces, esas cosas son importantes, ¿verdad? Creo que necesitaría más datos de por qué es la rabieta, pero mi sugerencia sería eso. Identifique primero qué es lo que está haciendo o lo que está ocasionando la rabieta, ¿sí? Y luego ya vamos con todo el proceso. Bueno, hay que solucionarlo, tiene una solución, tengo que esperar a que se calme y mantener la corregulación para que el niño o la niña se calme y luego explicarle qué está pasando, ¿verdad? O es porque quiere algo, pero no se lo puedo dar en ese momento, o porque hay que parar algo y mi hija quiere seguir y resulta que necesitamos respetar el límite, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que hay que ir identificando más a detalle, ¿verdad? Muy bien. Ok, por aquí dice, por no ganar en una competencia. Claro, esa es otra cuestión por ahí, ¿verdad?
cuando resulta que la frustración viene ligada al fracaso, ¿verdad? O sea, me siento fracasado porque no gané, ¿verdad? Algo que suele ayudar mucho es jugar juegos de mesa, ¿sí? Bueno, dependiendo de la edad, ¿verdad? Creo que habría que ver la edad también. Porque definitivamente lo frustrante ahí es, o sea, no gané, ¿verdad? Me siento perdedor. Creo que aquí hay algunas otras cosas de base que hay que revisar, cuestiones de autoestima, además, ¿verdad? De qué está sintiendo. Pero el tip fundamental es, si el niño o la niña no me dice qué siente cuando pierde, yo puedo intentar leer e intentar verbalizar lo que el niño o la niña está sintiendo, ¿verdad? Entonces, veo que te molesta perder en el juego, ¿sí? Por estas y estas razones. O creo que estás triste porque perdiste, ¿sí? ¿Quieres que hablemos de eso, verdad? Entonces, intentar explicar como qué está sintiendo el niño, si la niña o el niño no me puede decir qué siente, y luego intentar indagar por qué le molesta tanto perder, ¿sí? Hay que indagar también si en algún momento yo como papá o como mamá no he propiciado esas cuestiones, sobre todo cuando hay hermanos, ¿verdad? A veces sin querer, porque a veces es inconsciente, pues estamos como gestando esa cuestión de competir, ¿verdad? Pero no es una competencia sana, sino una competencia de para ver quién es el mejor. Y esto suele pasar cuando yo comparo, ¿verdad? O sea, ¿por qué no lo haces como tu hermano o tu hermana, ¿verdad? O lo hubieras hecho como tu hermano y tu hermana. Entonces, esas cuestiones que a veces yo digo, ¿verdad? Pueden llegar a originar que en algún momento el perder sea muy caótico, ¿verdad? O que en mi entorno familiar o con otras personas le demos mucha importancia a ganar y que no se admite perder. Eso también es importante. Entonces, la frustración va muy ligada en este caso al fracaso, ¿verdad? Lamentablemente, y a veces no es solo en el ambiente familiar, sino es en la sociedad, hay que tener en cuenta que la sociedad últimamente es como tienes que alcanzar tal logro, porque si no, entonces eres un fracasado, ¿verdad? Entonces, el ambiente también a nivel no sé, de amigos, familiares, no específicamente en mi seno familiar, sino con otros familiares, con compañeros, incluso en el colegio, todo ese montón de cosas, hay que evaluar cuál es el diálogo constante que se repite respecto a perder. ¿Verdad? Entonces, si no soy yo como papá o mamá el que estoy gestionando el hecho de que es importantísimo ganar, ¿verdad? Entonces tengo que evaluar qué mensajes le está enviando el medio, ¿verdad? Porque sí, definitivamente la sociedad es muy dura a veces y nos marca eso de que tenemos que ganar siempre, ¿verdad? Y no siempre es ganar y no siempre es que tenga que poder. A veces, pues hay cosas difíciles que no se pueden hacer, ¿verdad? Entonces, esas cositas hay que irlas trabajando poco a poco, pero tengo que estar pendiente del mensaje que está enviando mi entorno. A veces incluso tíos, abuelos y demás gestionan esto, entonces tengo que escuchar detenidamente por dónde está el asunto. El tip que decíamos por ahí, ¿verdad? ¿Qué ocasiona que mi hijo o mi hija se frustre? Tengo que buscar la causa, ¿verdad? O intentar buscar las posibles causas porque a veces no doy con la que es exactamente la causa, sino hay varias, ¿verdad? Entonces tengo que intentar escuchar el diálogo de todos, ¿verdad? Em, ok, vamos a ver si hay algún otro por acá, algún otro comentario. Muy bien, creo que ya no hay alguna otra duda. Espero haber resuelto los comentarios que colocaron por ahí, ¿verdad? Creo que esos temas que pusieron ahí dan para más y creo que los vamos a anotar para alguna otra charla más adelante, ¿verdad? Pero sí son muy importantes. Entonces, como les digo, creo que yo necesitaría como mucha más información respecto a estas situaciones, pero ya saben, cualquier cosa, pues hacérnosla llegar, ¿verdad? Para poderlos orientar de mejor manera y más específico. ¿De acuerdo? Bueno, le dejo el espacio a Ana, ¿verdad? No sé si hay alguna otra duda por ahí. Muchas gracias, María Fernanda. Creo que ha sido uno de los talleres más aprovechados del programa de Vivienda en Comunidad. Muchas gracias por todas tus ideas. Creo que son bastante prácticas, ¿verdad? Para aplicar en momentos donde vamos a necesitar estas herramientas para calmar, ¿verdad? Y para acompañar en este proceso de frustración.
Así que muchas gracias a todos por estar acá. Creo que ya no tenemos ninguna pregunta. Si alguien está todavía pendiente de escribir el nombre y apellido de su chiquito, si está dentro de nuestro programa escolar para recibir su premio, lo puede hacer todavía acá en el chat. Y pues muchas gracias por estar acá. Gracias por acompañarnos y nos vemos, primero Dios, en un próximo taller. Que tengan feliz noche. Feliz noche y muchísimas gracias por estar acá y fue un gusto compartir con ustedes el día de hoy.